Y bueno, Carlos, continuamos y para toda nuestra audiencia que nos está escuchando en Monterrey, en Estados Unidos, en Italia o donde nos están escuchando, el programa de hoy es un programa sumamente especial. Ahorita nos está acompañando Pedro Ferriz de Con y Gustavo Macalpin. Con ellos vamos a hacer un análisis de cuál ha sido un balance de todo lo que ha sucedido este año. Este año, Pedro Ferriz y Gustavo me complace saludarles porque realmente ha sido un año súper movido y bueno, les doy la bienvenida a Pedro, Gustavo. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto Me saludarte. da mucho gusto. Laura, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Carlos, también. Por lo Por lo mismo, mismo, me da mucho verte, Gustavo. Y bueno, pues aquí estamos para festejar y para rememorar lo que ha sido este 2024, que ha sido un año de muchas luces, muchas sombras también, y una expectativa para un año venidero que va a tener muchos cambios en función de una serie de procesos que está viviendo la humanidad en este momento que nos lleva hacia una mayor comunicación, pero también hacia una sistematización que empieza con la inteligencia artificial y empieza también con una de las noticias más importantes, tal vez la más importante tecnológicamente que se haya dado en la historia del hombre desde que tenemos tecnología, que es ya las primeras prácticas de una computadora cuántica que la hizo Google y que ha llegado a un microprocesador de qubits, que es un nuevo concepto que vendrá a revolucionar a todo lo que hagamos los seres humanos. O sea, el mundo va a ser más diferente en función de la computación cuántica que de la propia inteligencia artificial, y esto tendrá enormes reacciones y consecuencias en la vida de todos nosotros, y son cosas muy interesantes que nos ha tocado vivir. Así es, pues obviamente estamos pasando por una evolución en el mundo donde prácticamente se ha suplantado la labor física por la inteligencia artificial, pero también por otro lado se ha vuelto más estratégico en cuestión del cuidado de las inversiones, del cuidado de las empresas, del cuidado de toda la información que estemos manejando. Es un mundo donde ya actualmente el actual presidente está manejando, ya aceptando las monedas criptomonedas. Hay una evolución muy diferente, donde no sé si todavía la costumbre vaya a saber adaptar a todo esto. También nos acompaña Gustavo Macalpin, que también fue una de las noticias en México. Te saludamos, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Una pequeña noticia de 2024. Si platicamos acerca de las cosas que fueron tendencia este año que termina, creo que me encuentro en el top 5 por lo menos. Pero buenas tardes a todos. La verdad, muy contento. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un gusto tenerte aquí. Y sí, en efecto, han pasado un montón de cosas relevantes, tal como lo mencionaba nuestro amigo Pedro Ferriz de Con. Y hay algo relevante. Si hablamos, por ejemplo, en tema de elecciones, este año 2024 hubo elecciones en 70 países del mundo, que es una cosa realmente impactante. Eso equivale al 44% de la población global y equivale a 2.000 millones de personas, que no es poca cosa si recordamos que nosotros somos 8.000 millones en el mundo. También seguimos con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, que en efecto ya lleva más de 1.000 días en guerra y que se pensaba tal cual como lo mencionó Pedro, era un tema que se suponía que iba no a pasar de más de un mes como se preveía desde el Kremlin y evidentemente no pasó. Tenemos una guerra con Israel en varios frentes disparada por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, pero también tenemos otro tipo de noticias, por ejemplo Luigi Mangione en este último trimestre, que se volvió viral en un fenómeno que realmente me gustaría preguntarle a Pedro y a Gustavo qué opinan de esto, porque este muchacho de 26 años asesinó al director de United Healthcare, Brian Thompson, como seguramente lo van a recordar muchas personas en nuestra audiencia. Fue el 4 de diciembre y se volvió viral por el tema de los abusos de la sanidad privada en los seguros. Esto se vuelve viral y nos hace pensar
qué tipo de sociedad estamos viviendo donde se habla de un asesinato y esto se viraliza. Pedro, ¿qué opinas al respecto? Hay mucho resentimiento de la sociedad en su conjunto, en el mundo, porque la salud se ha convertido en presa de las aseguradoras y de los hospitales. Es decir, y somos nosotros víctimas de lo que se conoce como la letra chiquita. Hace mes y medio yo tuve un caso de un queridísimo amigo mío, el que tuve yo la fortuna de ponerlo en el hospital MD Anderson aquí en Houston. Lo atendieron de maravilla, hasta que llegó un momento en que le bajaron las defensas a 0 para hacerle un trasplante de médula. Una vez que se lo hicieron, llegó la aseguradora y le dijo que ya no cubría más el seguro lo siguiente que le pudiera pasar. Entonces él se preguntaba, bueno, yo nada más quiero hacer una sola pregunta, ¿estoy asegurado o no estoy asegurado? La respuesta es, estuviste asegurado, pero ya te acabaste la cuota de lo que nosotros podíamos gastar en ti. Y dijo, ¿y eso en dónde está escrito? En la letra chiquita. Para no hacerles el cuento muy largo, él optó por salirse del MD Anderson y llegar a un hospital en Monterrey. En Monterrey lo trataron y murió por falta de higiene en los cubículos de terapia intensiva en donde se encontraba, siendo un hospital privado de alta jerarquía que desafortunadamente lo llevó a la muerte. Esto que hizo este muchacho, lo que vino a reflejar es el sentimiento de muchas personas, que por supuesto la idea no es matar al director de una empresa de aseguramiento de la salud, pero sí él quiso con su acción, pues como suelen hacerle a veces los jóvenes, pasar a la historia por ser un hombre que tomó a la justicia por su mano, grabó a las balas con diferentes ideales que tenía, entre ellas de poner al director de esa compañía, y lo mató. Pero después se declara inocente, porque se declara inocente adentro de su sentimiento, porque él dice, sí, lo maté, pero soy inocente porque él ha matado a mucha gente. Es decir, yo estoy cobrándole nada más lo que el sistema de salud ha hecho con el mundo. Y un ejemplo tremendamente real de lo que está pasando en el mundo de la salud es en Estados Unidos, en el que te están operando a un pariente y están en plena operación y tienen que administrarle otra medicina para sacarlo adelante, y sale una persona del quirófano para sacar la firma de un pariente de aquella persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte, porque temen a una demanda. Todo se ha convertido en producto de demandas y de inacciones que se llegan a no tomar justamente por miedo a los abogados. Esto yo creo que va a tener que cambiar en el mundo, porque la salud, como muchas otras actividades del hombre, están deshumanizándose. Y lo que hizo este muchacho fue actuar en contra de lo que él pensaba que era justamente esa deshumanización. Desde el punto de vista profundo, una acción de estas no es justificable, pero sí se le puede entender. Es decir, yo te digo mi juicio, yo no lo justifico, porque no es en un ámbito de justicia, pero entiendo lo que hizo por su juventud y por lo que para él era un acto de justicia. Desafortunadamente, muchos jóvenes se han expresado en las redes sociales para favorecerlo y para darle un voto de aprobación a lo que hizo. Pero la justicia obviamente no puede calificar un asesinato por la espalda como algo que sea plausible, y entonces pues le van a meter pues todos los años del mundo de pena corporal, hasta dejarlo en la cárcel hasta que se haga viejo. Esa es una de tantas cosas y tantas injusticias
que se están viviendo en este mundo hoy. Bueno, pues es el resultado de las políticas de gobierno y que hemos estado viviendo, ¿no? Pero es desde que se perdió la democracia, porque la democracia, uno de los principios es la alternancia. Claro, decía Ana sobre este tema de las elecciones en 70 países. Yo encabecé en México a un grupo de mexicanos que nos abocamos a contar las actas de las casillas electorales, asunto que debieron de haber hecho los partidos políticos. Pues cuando vimos lo que pasó en México, y luego de 6 años de mentiras y de presiones a todo tipo de factores de poder en el país, como los medios de comunicación, Gustavo, que está aquí con nosotros, es una muestra de lo que han presionado estos gobiernos de izquierda para que los concesionarios estén ceñidos a lo que diga el gobierno. Pienso que en México las elecciones fueron ganadas por la oposición. No pienso, sino que ya lo estamos confirmando y lo vamos a elevar al Tribunal de Justicia de La Haya, Internacional de La Haya, para que califique a las elecciones en México. Y nosotros tristemente llegamos a la conclusión que en México se vivió un mega fraude que perpetuó a la Cuarta Transformación por un segundo periodo, e irán por un tercero, e irán por un cuarto, y yo pienso que no podemos enfrentar unas nuevas elecciones si no cambiamos a nuestro colegio electoral, porque este colegio electoral es de Morena, y un colegio electoral que pertenece a un partido político no puede llevar a cabo elecciones como las que ahora van a llevar a cabo en el año que viene para nombrar a ministros, jueces y magistrados, en los que no va a haber publicidad, no va a haber más que una cuarta parte de casillas, no va a haber más que un presupuesto muy magro para escoger a cientos de jueces, ministros y magistrados en una pantomima en la que estamos metidos en nuestro país, que nunca pensé en que en el final de mi vida como comunicación, en esta última etapa, fuera yo a ver a mi México tan fastidiado como lo veo ahora. Yo siento que lo que está pasando en México es un proceso que ya vivió en su momento Ecuador, que ya vivió Bolivia en su momento, Venezuela en su momento, Cuba en su momento, Nicaragua en su momento, Brasil en su momento, y ahora pues nos toca a los mexicanos. Tristemente, un país tan importante en América Latina hoy está pasando por un intento de golpe de Estado desde el gobierno, que nos va a llevar seguramente a muchos años de una dictadura, a menos de que no hagamos algo al respecto. Y siguiendo con Laura, Carlos, Pedro, siguiendo con el tema electoral, no únicamente en México, sino en todo el mundo, yo recuerdo que hace relativamente pocos años hablábamos acerca de que cada vez existía más alternancia en todas las democracias. Hay un gran libro de Moisés Naim que se llama El fin del poder, que hablaba acerca de cómo los partidos hegemónicos se estaban muriendo, de cómo el poder cada vez estaba más fragmentado, y pareciese que 2024 nos enseña que podemos dar pasos hacia atrás. Si vemos a México, a Estados Unidos, a diferentes países, otra vez son ciertos liderazgos o ciertos partidos que ganan todo, que se llevan el famoso carro completo. Tanto tiempo se tardó el mundo en tratar de luchar contra eso para que al final, en el presente, estemos otra vez regresando a lo mismo, y unos cuantos tienen todo el poder en múltiples países. Sí, ahí tienes China, ahí tienes a la India, ahí tienes a Rusia. En Rusia, Vladimir Putin lleva gobernando un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. O sea, son de estas supuestas democracias en las que hay elecciones, pero las elecciones son otra cosa, no son otra cosa más. Digo, ahí hubo elecciones en Venezuela y hoy estamos a la expectativa, Laura, de ver qué fue lo cómo queda Venezuela entre enero y febrero, cuando Edmundo González Urrutia trate de asumir el poder
venga un repudio internacional de los países mayores y espero que Venezuela sea el principio del efecto de dominó en el que otras dictaduras como la que hay con Maduro pudieran empezar a caer en América Latina. Esto sería ejemplar para el mundo y por supuesto para América Latina sería algo que me encantaría ver. Es ese punto que tocabas de mencionar, Pedro y Gustavo, y bueno, por supuesto Carlos, es sumamente relevante porque nosotros tenemos ya que empezar a decidir un poco mejor en cuanto al tema de la población necesita estar educada en política. Los medios de comunicación se está cambiando un nuevo paradigma donde se necesita explicar ya no desde lo que antes se decía que era una imparcialidad y muchas generaciones se habló y se vio como aquel televisor que veíamos en la sala y todos nos reuníamos alrededor. Ahora cada quien tiene su televisor vertical y está llegando muchísima información, pero aquí el punto tiene que ver con el populismo, cómo el populismo está ganando terreno en múltiples países, cómo se pierde el equilibrio de poder y cómo algunos regímenes juegan fútbol político en canchas que ya no son rectangulares, con árbitros a los que se les respeta, con normas claras, sino que juegan constantemente en una reinvención de reglas y juegan fútbol político en canchas redondas. Entonces, sobre la base de esto, nosotros como sociedad tenemos que ver que ya no podemos seguir planteando siempre las mismas soluciones cuando estos regímenes juegan de nuevo fútbol en canchas redondas, sin reglas. Y realmente, como tú lo dices, Pedro, ahorita se viene o una crisis en puerta o un acto de liberación por fin, que esperamos que sea un efecto dominó, porque realmente Venezuela también está mostrándole a otros regímenes cómo hacer y solo la comunidad internacional se queda con el repudio, con los comunicados, pero hasta allí. Entonces los mecanismos que estamos tratando de ejercer ante estos tipos de regímenes están siendo inútiles. Es que conforme a lo que dices, Laura, perdón, me gustaría relacionar el tema electoral con el tema anterior, el de Luigi Mangione, porque la respuesta de la gente, el apoyar a este muchacho que cometió claramente asesinato, es como bien lo apuntó Pedro, por un tema de hartazgo. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Estoy en contra del sistema de salud, soy capaz de apoyar a un asesino. ¿Cómo vinculo esto con el tema electoral? Porque justo de ahí sale el populismo. Por eso tenemos el problema que tenemos. De repente alguien que es asesino se convierte en un ídolo. ¿Por qué? Porque la gente está harta, porque existe un malestar social. Bueno, un buen ejemplo es que de nueva cuenta en este 2024 Donald J. Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Entonces pareciera que los únicos que logran captar ese hartazgo social son los populistas y no gente profesional que pueda presentar soluciones viables o propuestas serias. Sí, definitivamente. Digo que ha habido una cuestión que se pinta de una política internacional muy izquierdista. Creo que hay muchos intereses de por medio respecto a una invasión asiática a América Latina que ha pegado a los gobiernos. Aquí la alternancia es como hablar de lo que se vivió en la época del priismo. Es soltar el poder, y eso ha repercutido que nuestro país también haya tenido o tenga un atraso si ya por sí no había un atraso, porque al final de cuentas todo se concentra en la educación, Pedro, Gustavo, Laura. Tenemos un país, no hay un país comunista izquierdista si no hay educación, una buena educación. De ahí nace todo. Allí siento yo que es lo que tenemos que trabajar mucho, pero es algo muy complicado, es un ejercicio heroico, es un ejercicio donde realmente las masas aplastan, y las masas, hablo de las costumbres y creencias, la manera de cómo poder, lo que hemos perdido, por ejemplo, el sector empresarial, el norte de México, en Monterrey específicamente, que tiene el 40% de las acciones que cotizan en bolsa, están deslistados en la bolsa
donde estamos pagando más del 46%, pero, o sea, tenemos un tercer socio que no está en la constitutiva, pero nos carga el payaso. y es difícil, es complicado. Yo mismo viví una situación muy complicada este año, que ya estamos retomando todo, pero sí ha sido muy difícil, es algo muy complicado. La manera de cómo manejar el país, en la cuestión de cómo manejar inteligentemente un proceso, un crecimiento, realmente afuera del capitalismo, socialismo, un crecimiento como país, sin dejar la ideología de cada uno, pero sí, yo veo en las calles de Monterrey, Pedro, Gustavo, cada vez hay más negocios chinos, fíjate, hay que tener cuidado ahorita que estamos hablando del narcisismo diplomático entre Trump y Claudia Sheinbaum. Están habiendo muchos negocios chinos, de mercancías importadas, y creo que se vienen cosas muy, muy complicadas, donde las tasas de referencia están bajando menos de 2 dígitos, ya está empezando abajo los 2 dígitos, ajustándose a la inflación, cerrando la inversión extranjera directa en México, y la interna, porque también ya la piensan invertir los mismos mexicanos en su propio país. Digo, es triste, pero sí es de pensarse, porque es sacrificar el 40% de las utilidades en impuestos. Sí, es complicado. Muy complicado, sí, yo lo creo que sí. Danos algo de esperanza, Pedro, porque si no la gente va a decir, no, pues ya, pues mejor que no tengamos 2025, no vale la pena. Algo de luz, Pedro, no seas gacho. Bueno, miren, desafortunadamente no hay mucha luz. Podría venir un cisma si lo que tenga que decir un hombre que no tiene nada que perder, que se llama Ismael El Mayo Zambada. Pedro, antes de continuar con este tema, Pedro, permítame hacer un corte y regresamos contigo. Esto es Open Vision, Radio Podcast.